Que el Señor le bendiga, amados hermanos. En esta ocasión les traemos una entrevista muy importante para todos ustedes y para mí en especial. Les quiero hablar acerca de un amigo que ha sido de gran bendición para mi vida. Ha sido de gran apoyo también para nosotros, para Harold y para mí. Y la verdad he querido entrevistarlo en esta ocasión porque es un siervo, es un joven que el Señor lo usa tremendamente. Yo he visto cómo el Señor lo usa con su instrumento y también a través de las revelaciones que el Señor le da. Dios le ha dado varios sueños. Usted va a ver y escuchar en estos momentos cómo el Señor le ha hablado acerca de los últimos tiempos, cómo el Señor le ha mostrado muchas cosas. Y la verdad es de gran gozo para mí encontrar un siervo de Dios que sea músico como nosotros, que sea predicador como nosotros y que hayamos hecho una amalgama, un equipo, un gran equipo para el ministerio, para la obra de Dios, para seguir adelante en lo que el Señor nos ha encomendado. Pues sin más preámbulo, hermano, quiero presentarles al siervo Obed Maldonado. Hermano Obed, el Señor le bendiga. Sí, Señor le bendiga, hermano Abner. Estoy agradecido por esta invitación y de antemano quiero agradecer primeramente a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de vida que nos da. Me gusta mucho siempre recordar siempre esto porque sin Dios nada somos. Sean dadas gracias a Dios porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir precisamente por nosotros. Y si estoy aquí, y está usted aquí, y está usted escuchando, viendo esto, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios nos ha dado la oportunidad de vivir. Y agradezco a Dios primero que nada por darme la oportunidad de poder compartir lo que Él ha hecho en mi vida y lo que Él puede hacer en ustedes. Estoy agradecido también por la vida de mi esposa, de mis 3 niños, porque gracias también a Dios estoy con ellos. Gracias a Dios por la vida de mis padres, por la vida de mis hermanos en Cristo, por la vida de mis pastores, por la vida de mi hermano director de la alabanza. Y agradecido a Dios porque lo he conocido y me dio mucho gusto conocer a una familia grande en Cristo que realmente cuando uno se siente solo, Dios nos trae, nos llama a ser sus llamados, sus hijos, y nos enseña una gran familia en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Sí, el hermano Obed es un músico cristiano que acá en nuestra zona es reconocido, es amado, apreciado, y hoy lo quiero presentar a todas las naciones, todos los hermanos de Latinoamérica, Estados Unidos, que siguen nuestra página. Quiero que lo conozcan, quiero que lo aprecien, que lo amen y que escuchen su música. Aquí en la página de Dave Harold Studio vamos a estar subiendo su música, los arreglos, su producción, todo el trabajo que vamos a estar realizando en lo sucesivo. Usted lo va a estar viendo, recibiendo, apreciando, y usted se va a dar cuenta y va a ser bendecido, así como nosotros, Harold y yo, hemos sido bendecidos por este músico, gran siervo de Dios, hermano humilde, sencillo, pero la verdad con un gran corazón. Por eso quiero que lo conozcan, amados hermanos, y vamos a entrar de lleno a la entrevista para que lo conozcan un poco más. Hermano Obed, usted es un joven, pero ya está casado. ¿Cómo se llama su esposa, sus niños? ¿Y de dónde vive, hermano? Mire, quisiera contestarle, soy casado, gracias a Dios. Pues ahora sí que me casé ya llegando al evangelio, al cristianismo, llegando a los pies de Jesús. Me casé con mi esposa, se llama María Guadalupe Orozco Cortés. Mi niño, el mayor, apenas cumplió 10 años, se llama Obed Yandel Maldonado Orozco. Mi segunda niña, ella es mi primer niña, perdón, se llama Keren Yasuri Maldonado Orozco. Y mi bebé que usted ya conoce, mi bebecita, se llama Milagros Mariel Maldonado Orozco. ¿Y por qué le puso Milagros, hermano Obed? Mire, es algo hermoso, y cuando recordamos esto, no sé, mi corazón realmente se compunge, me alegro y me gozo, y al mismo tiempo quiero llorar. Mi niña, ella fue un milagro de Dios totalmente. Fue un milagro de Dios.
Incluso yo le oré al Señor y íbamos a tener el tercer bebé. Y yo le oré a Dios que me diera, Señor, quiero tener una niña, que mi último niño o hijo sea niña, le dije. Entonces, realmente, cuando mi esposa se iba a aliviar, tuvo muchas complicaciones. Ella estuvo al borde de la muerte también. Los doctores que estaban ahí, uno de ellos, uno de los cirujanos, le había dicho, ¿a qué religión perteneces? Y ella le dice, yo soy cristiana y creo en Jesús. Y dice, pues ahora clama a tu Dios a ver si de esta te va a librar. Cuando ella me manda un mensaje antes de entrar al quirófano, ahí donde la van a operar, porque le hicieron la cesárea, yo comencé a orarle a Dios y decirle, Señor, darle una oportunidad de estar con mi esposa y mi niña que vaya a nacer. Y deseaba ver a mis pastores para orar. Estuve marcándole, no se entró la llamada, pero Dios conocía mi preocupación, que cuando yo llego aquí a la ciudad de Pinotepa, yo me encuentro en ese momento exacto con mis pastores. Y le dije, pastores, tenemos este problema y así, mi esposa se va a aliviar, pero tiene muchos problemas y yo necesito que oremos a Dios. Entonces mis pastores, Pastor Javier Gómez Jiménez, y estaba orando conmigo y yo agarro un transporte público para llegar a lo que es Jalmitepec, y allí estaba mi esposa ya internada. Y cuando yo llego, me encuentro a mi hermana que estaba con ella y me dice llorando, vamos a orar porque yo no creo que Mari salga de esta, pero vamos a orarle a Dios. Entonces yo me puse a orarle a Dios y créeme, Dios hizo una obra maravillosa. Sus hijos dice que no serán avergonzados, que todo aquel que clame al Señor Jesucristo no será avergonzado. Mi esposa no negó su fe, no negó a aquel que realmente ella cree, y entonces Dios le dio la oportunidad. Mi esposa salió bien de esto y mi niña también. Y cuando dice mi esposa, ¿cómo le vamos a poner a nuestra niña? Y le digo, algo que va a quedar marcado para siempre, mientras los años de Dios, que Dios nos dé la vida aquí. Y le digo, se va a llamar Milagros. Y fue la manera en que nosotros le pusimos Milagro a mi niña. Y pues soy de la comunidad de un pueblo circunvecino pertenecido al municipio de Pinotepa Nacional. Son 20 minutos de aquí a mi pueblo, El Carrizo se llama, mi pueblo se llama El Carrizo, perteneciente a la ciudad de Pinotepa Nacional. A ver si en algún otro video, hermano Bet, me invita para que llevemos las cámaras y micrófonos hasta El Carrizo. Incluso hay lugares hermosos donde podemos visitar, ¿verdad? Sí, hay lugares muy bonitos. Todavía se ha cuidado el medio ambiente de una naturaleza. Hay un arroyo muy bonito, un río, como le podemos llamar, un arroyo. Es un arroyo y árboles muy bonitos. Sí, hermano, que Dios nos preste la vida y podremos ir al pueblo del Carrizo. Gloria al Señor. Pues como ven ustedes, hermanos, el siervo Bet, este saxofonista cristiano, es un hermano lleno de fuego, lleno de la presencia de Dios. Usted lo puede sentir en la comodidad de su hogar, sus palabras, cómo impactan, porque siempre habla del poder de Dios. Y queremos que nos cuente el hermano Bet esas revelaciones y experiencias que ha tenido con Dios, porque Dios le ha mostrado, hermano Bet, acerca de los últimos tiempos. El Señor le ha dado sueños, visiones. ¿Qué le ha hablado el Señor, hermano, acerca de los últimos tiempos? Mire, hermano, sí, ciertamente Dios nos habla por medio de sueños, Dios nos habla por medio de su palabra, que no hay ninguna profecía tan certera, tan cierta como la que dice la profecía tan claras, más segura que está escrita en la Biblia. También nos dice la escritura que el profeta Joel, que en los posteriores tiempos, dice, los jóvenes verán visiones, tendrán sueños, y esto es real. Y claro que una persona que busca a Dios tendrá realmente las contestaciones que el hombre se somete, busca a Dios, Dios te va a hablar, si tú buscas a Dios, tú vas a encontrar a Dios. Amén.
hay muchas cosas que yo he publicado, no he publicado, pero he revisado partes de las noticias que se ven a través de las redes sociales, en Facebook. Luego me aparecían ahí ciertas cosas. Voy a decir como, por ejemplo, incluso una vez estaba yo revisando la noticia, y yo al revisar la noticia en Facebook, vi en esta página de que el volcán Popocatépetl estaba como erupcionando. Y mucha gente mucha gente pone cosas que le causan gracia. Mucha gente pone cosas realmente que le causa risa, le causa algo de broma, le causa algo que no le tiene interés a lo futuro, a lo que puede venir. La gente siempre está como diciendo, no, pues hoy vivo bien y estoy mañana bien. Pero yo un día orándole a Dios en la madrugada, yo veía como un lugar así como cenizo, y yo estaba de rodillas. Pero cuando yo veo esto en una visión, porque fue una visión, y yo estaba orándole a Dios, y de repente entré en esta visión, y cuando yo vi esta visión, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es esto? Entonces yo orando de rodillas, pude ver cómo el Señor en esa visión, Él me levanta en mi espíritu, y cuando Él me levanta a cierta altura, fui viendo que se iba formando, era la boca de un volcán. Pero yo aún así le pregunté al Señor, ¿qué es esto? Cuando yo le pregunto por segunda vez, ¿qué es esto? Él me dice, es el volcán Popocatépetl. Y dije, ¿pero qué hago aquí? Dije, entre mí. Y entonces dice el Señor que teníamos que avisar, porque mucha gente puede morir si ese volcán erupciona. Y el Señor, cuando yo dije, ¿pero qué hago aquí? Entonces escuché una voz que me dice, pidan misericordia, dice. Y yo vuelvo y digo así como, abro mis ojos y digo, y me hice una pregunta, Señor, ¿qué es esto? Llegué a entender que tenemos que orar, pedir misericordia. Dios va a mandar juicio sobre la tierra. Y Dios está hablando a través de su palabra. Dios habla a través de las personas, de sueños, como habíamos dicho hace rato. Y me acuerdo que yo en esa noticia de Facebook comencé a compartir lo que yo había visto, sin antes saber qué estaba pasando. Que los científicos probablemente ya están descubriendo que este volcán puede despertar en cualquier momento. No lo sabemos si mañana, pasado, un mes, un año, no lo sabemos. Lo que sí sé que la oración tiene gran poder, porque el Señor me dice, pidan misericordia. Y fue lo que escribí yo en las redes sociales. Ahí le escribí todo lo que había pasado y les puse ahí, le comenté, pidamos misericordia, porque no moriría. E incluso cuando yo me meto y vi cuando lo que puede ocasionar esa erupción, morir miles de gente, decía ahí. Y era algo triste que mi corazón se compungía. Y esa es una de las cosas que Dios me ha mostrado. Me ha mostrado el Señor. También pude una vez experimentar, hablando de esto, de que yo tenía 2 años en el Evangelio, en el camino de Dios, pero desde que Dios cambió mi corazón, mi vida ha sido esa, someterme a Dios, buscar a Dios, orar y ayunar, porque eso fue lo que el Señor me dijo. E incluso cuando el Señor, en parte de mi testimonio, dije cómo el Señor me alcanzó y me encontró. Entonces, cuando el Señor me libera totalmente de todo, yo le dije al Señor, Señor, ¿ahora cómo voy a caminar en este mundo, en esta vida? Créame que yo tuve un sueño muy hermoso, y de algo estoy seguro, que Dios habla, porque si tengo un Dios, es un Dios que habla. Y escuché una voz del cielo en mi sueño. Yo estaba parado y escuché una voz del cielo que decía, orar, dice, en todo tiempo es bueno. Y de repente veo un dedo así grande que me apunta así y me dice, y ayunar en todo tiempo es bueno. Y de repente
me veo en una mesa muy grande, era una mesa grande. Cuando yo dejo de tocar en lo que es la música secular, personas me decían, te vas a morir de hambre, tú te vas a morir de hambre, porque mi trabajo y mi oficio era eso era mi oficio. Pero allí cuando el Señor me habla en ese sueño, yo vi una mesa grande, con muchos alimentos, verduras, guisados de carne y muchas cosas, era una mesa llena. Y decía, come. Cuando decía, come, no te vas a morir. Y entonces dije entre mí, Dios es bueno porque Él no me va a dejar. En el Salmo 27 me parece, sí, en el Salmo 27 dice, no recuerdo el versículo, ahora sí que el número del versículo, donde dice que no hay justo desamparado, dice, ni hijo de justo que mendigue pan. O sea, todo aquel que viene a Jesús, Dios lo va a sostener. Y comencé a hacer lo que Él me dijo. Comencé a llorar, comenzaba a ayunar. Yo no sabía nada de la Escritura. Comencé a estudiar la Biblia. Comenzaba a asistir todos los días a los cultos, a reuniones de varones que hacen en la iglesia, en el templo. Estuve asistiendo y buscaba a Dios y me gustaba siempre poner mucha atención. Me ha gustado siempre poner mucha atención y hice lo que Dios me dijo y estoy haciendo lo que el Señor me dijo, que orar y ayunar. Y comencé realmente a orar, ayunar. Y recuerdo aquel día que quizás no hice un ayuno como el Señor de guardarme sin comida, pero sí entré en un ayuno de 40 días. Recuerdo aquel día que le dije, Señor, ok, está bien, pero tú me vas a guardar. Y solamente comía un alimento en la noche y por 40 días lo hice. Y dentro de ese lapso que yo estaba ya en ese proceso de estando ayunando, Dios me hizo entender muchas cosas. Apenas había salido de lo que es la música secular y a veces uno como creyente, como una persona que va a los cultos solamente a escuchar, o si vas y te gusta escuchar solamente la palabra, pero vivirla y ponerla en práctica, eso es lo que cuesta en la vida del ser humano. Y yo todavía tenía que ponerme a cuenta, y los ayunos y la oración es para eso, para tú decirle a Dios todo lo que tú tienes, que Él solucione tus problemas. Y recuerdo aquel día que yo tenía que dejar totalmente ya el mundo, la música, y estaba yo ayunando, sacando mis últimos contratos. Ya ni quería tocar, ya no quería tocar en el mundo secular. Y así que cuando yo tuve un sueño que de mi pueblo hacia Pinotepa yo venía en una motocicleta y tenía que pagarle yo a un músico. Y cuando yo llego a mi pueblo en el sueño, había llovido tan fuerte, pero fuerte había llovido. Pero cuando yo llego a mi casa, hay una rampa, hay una bajadita. Yo veo salir el sol, la claridad del sol. Pero cuando veo esa claridad del sol, escuché una trompeta. ¡Tú! Y que me detengo, me paro en mi moto, en el sueño me paré. Detuve la moto y me abajo y vuelvo otra vez. Tú, segunda vez. Y me acordé de lo que decía el predicador de las trompetas, que cuando la trompeta suene el Señor va a venir y los que no estén preparados se van a quedar. Y era la tercera trompeta. Tú, y ahí sí ya me dio mucho miedo en el sueño. Me dio mucho miedo y me voy a la casa de mi tía. Y les pregunté, ¿ustedes oyen lo que yo oigo? Y decían mis tías, no escuchamos nada en el sueño. Y entonces suena la cuarta trompeta, ¡tut! Y dije, Señor, y comencé así a desesperarme. Señor, no estoy preparado. Y le digo a mi hermana, ¿tú escuchas lo que yo oigo? Y dice, sí, yo escucho la trompeta. Y ella va y me abraza. Y escucho la quinta trompeta, ¡tut! Pero es algo, hermanos, que cuando esas trompetas suenen aquí, dice que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Todo ojo le verá.
Pero cuando suena la quinta trompeta, realmente yo comencé a llorar en el sueño. Y dije, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Todavía no estoy preparado, volví a decirlo. Quiero prepararme porque quiero irme contigo. Y esas trompetas se detuvieron en el sueño. Pero a partir de ahí entendí que yo tenía que preparar mi vida. Porque ciertamente cuando una persona tiene como ese tipo de sueños, revelaciones, es para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, busquemos a Dios y que Dios es real, Dios va a venir por su pueblo. Y yo pues le hago la invitación de prepararnos, porque el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojo. Va a venir en un abrir y cerrar de ojo y debemos estar preparados, hermano, debemos estar preparados. Entonces Dios le mostró 5 toques de trompeta. 5 toques de trompeta, eso fue... Y ahí terminó el sueño. Y ahí terminó el sueño, sí. Quiero hacer una pregunta, hermano. En ese sueño, ¿su tía es cristiana o no es cristiana? Mi tía no era cristiana. Cuando yo me convierto a Cristo, mi familia no era cristiana. Mi hermana sí ya era cristiana y ella sí pudo ir. Su tía no escuchó la trompeta porque no era cristiana. Ajá, sí, me pude dar cuenta de eso porque mi hermana estaba ahí en la casa de mi tía, pero cuando a la cuarta trompeta sonó, yo le dije a mi hermana, tú sí escuchas lo que yo oigo. Y mi hermana, ella sí era cristiana y ella escuchaba la trompeta. Mi tía no escuchaba nada. Entonces, eso, hermano, me da a entender que no todo mundo podrá escuchar las trompetas de Dios. Necesita que sea cristiano, que tenga sus oídos espirituales abiertos para que pueda escuchar el llamado de Dios. Porque la gente que está ciega, estamos en los últimos tiempos y la gente como si no pasara nada. No sabe ni nada del sonido de las trompetas. Porque su sueño es revelador. Su sueño explica que es muy importante que entendamos que el sonido de las trompetas lo van a escuchar aquellos que tengan sus oídos espirituales abiertos. Esos son los que van a lograr captar el sonido. Y a la quinta trompeta usted ya estaba totalmente preocupado y desesperado. Yo estaba muy desesperado porque en el sueño yo sabía que no estaba preparado. E incluso a lo que usted dijo, quizás concuerde porque pues cuando uno no conoce de Dios, uno no sabe nada. Estábamos platicando con precisamente con el hermano Jesús que el diablo se ha aprovechado mucho de la ignorancia que hay en el ser humano, porque el ser humano está en un desorden completo. Yo estaba en un desorden completo y no sabía nada de las cosas de Dios. Siento que hasta Dios tuvo misericordia de mí porque realmente yo no sabía nada de Él. Y Dios tiene misericordia de muchas personas, pero realmente yo no sabía nada. Pero cuando llego al cristianismo y entendí de parte de esas predicaciones, entendí que yo debo estar preparado. Siento que Dios dice, si hoy oyes su voz, no endurezca tu corazón, porque en aquel día será triste. Sí. Hermano Bet, yo estoy seguro que donde el Señor lo ha llevado a ministrar, usted ha orado por algunos enfermos y ha visto la mano de Dios y tiene testimonios de algunos milagros, algunas sanidades. ¿Podría contarnos algunos, hermanos, donde el Señor le ha usado al orar por los enfermos? Sí, hermano, mire, Dios dice en su palabra que estas señales son a los que creen en su nombre. Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dice, lo ungirán con aceite. Y la oración más abajo dice, remarca, y la oración de fe sanará al enfermo. Dice, y si hubiera cometido pecados se le serán perdonados. Y ciertamente hemos visto muchos milagros. Yo recuerdo aquel día, mi esposa estaba trabajando, yo estaba aquí en la ciudad de Pinotepa y habíamos ido a predicar, recuerdo aquel día. Y cuando llego a casa, mi esposa yo la encuentro con una herida en su pie. Ella con una cuchara cortante de filo que es para sacar la carne de coco. Ella estaba sacando la carne de coco y se corta el pie, pero se lo corta... Sí fue profunda la herida. Entonces cuando yo llego a casa, ella me dice, me corté
Y pasó un día y pasó otro día. Pero incluso le dice a mi tía, ve al médico que te cosa porque estaba profunda la herida. Pero ella dice, no, yo creo en Dios que Dios me va a curar. Mire, cuando una persona cree y pone su confianza total en Dios, no será avergonzado realmente. No hacemos menos a los médicos, ni los ignoramos, ni hablamos mal de ellos, pero nosotros estamos hablando de una fe que mueve montañas, de una fe que trae el poder de Dios a la vida del hombre cuando le buscamos y le creemos. Y entonces dije yo al tercer día, mi esposa dice, se me está infectando el pie. Y me acordé de una predicación de un hermano y dije, voy a entrar en ayuno. Voy a experimentar el poder de Dios. Así es que yo me encerré en mi cuarto y lo que digo no es para vanagloria, ni para andar presumiendo, ni para hacer nada. Yo lo hice por la necesidad, porque cuando una persona tiene una necesidad tiene que buscar a Dios. Entonces yo me encierro en mi cuarto y cierro la puerta totalmente. Era una cortina, pero le puse como cajones para que nadie me molestara. Me meto en un día. Me metí todo un día, estuve toda una noche, ahí sí no probé ningún alimento. Estuve un día, una noche, al otro día, pero al otro día sentía que desfallecía mi cuerpo. Y saqué un papelito y le dije a mi esposa, se lo suelto, se lo tiro, se lo saco, como podría decirle. Lo metí por una abertura que ya lo leyera y le dije, cómprame un suero. Y me compró 2 sueros. Dije, entonces esto va a seguir. Entonces cuando yo sigo el segundo día, sigo la segunda noche y al amanecer, como diciendo el tercer día, ya en la mañana, yo recibo un papelito de parte de ella. Perdón, en la noche. En la segunda noche recibo un papelito de ella. Y ahí decía, ora por tu hermana, dice, porque está en el hospital. La van a operar del apéndice. Y dije yo, Señor, yo estoy aquí y tú estás aquí, te estoy buscando. Cuando yo estaba encerrado ahí, entonces comencé a entrar en una guerra, en una batalla. Y comencé a orar y dije, Señor, tú tienes poder, tú estás aquí porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él está en todo lugar. Dije, Señor, tú estás ahí en el hospital donde está mi hermana y te pido por ella, que tú la sanes, que tú hagas una obra, que no la operen. Que no, Señor, que no la operen. Y yo sentía una opresión maligna en mi cuerpo. No había sentido esto, pero comencé a batallar ahí. Y cuando comencé a sentir esa presión mal, comencé a clamar a Dios. Y comencé solamente a adorarle. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú puedes hacer este milagro. Y comencé a orar, comencé a orar, comencé a orar, comencé a orar. Y estaba encerrado que hasta quedé dormido. Cuando me levanto, voy y comienzo a orar de nuevo. Comencé a orar, comencé a orar, comencé a orar. Entonces amanece el tercer día y eran como las 10 de la mañana cuando mi esposa me avienta un papelito y dice, los doctores no operaron a tu hermana. La revisaron y dice, y ellos no se entendían qué había pasado. Dice que le volvieron a hacer otro ultrasonido. Viene otro doctor y le dice, pero ¿qué pasó aquí? Entonces no quedó conforme y volvió a hacer otro ultrasonido. Y entendí que Dios ya había obrado. Entonces dije, Señor, tú me enviaste aquí a este lugar porque sabía lo que venía, porque mi hermana no tenía los recursos suficientes. Y así que dije yo, Señor, pues ya obraste, es hora de salir. Entonces yo salgo como a las 11 de la mañana, 12 del día. Yo salgo, pero realmente yo sentía un poder de Dios. Pero no es todo eso, sino que cuando yo salgo, la herida de mi esposa ya estaba seca, estaba sana. Entonces vimos el poder, la gloria de Dios. Hemos visto el poder de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Y eso nos ha animado, eso me ha animado. Eso me ha animado a mí porque digo, Señor, tú eres maravilloso. Tú estás con nosotros en todo tiempo. El Señor no nos va a dejar. A veces el hombre duda. A veces yo escuchaba una predicación de un hermano y decía,
Lo contrario de la fe no es la incredulidad. Lo contrario de la fe es el temor, dice. El miedo paraliza. El miedo paraliza cuando como que tú quieres hacerlo, pero viene el diablo y te mete el miedo y dice, no, pues ya no lo hago. No hay que, no, siento, no hay que tener el temor. Hay que ir allá. Y recuerdo también muchos milagros de sanidades del Señor. Una vez yo me sentía muy mal y entré a orar a mi cuarto. Y dije, no sé qué, tuve un sueño raro, algo de mi familia. Entonces yo entré a orar, como si cubra a mi familia. Entonces yo le marco a una hermana y le digo, hermana, esto soñé así. Y dice, hermano, ponte a orar. Y dice, ora por tu mamá, dice. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo no le había predicado a mi mamá. Bueno, sí, ellos sabían que era cristiano, yo sané y mi mamá vio la gloria de Dios. Pero ella no había hecho la oración de fe. Entonces le digo, mamá, es tiempo de que usted se arrepienta. Es tiempo de que usted acepte a Jesús. Que Él perdone todo lo que usted ha hecho. Mi mamá lloró en aquel cuarto. Lloró tremendo. Y sabe, cuando mi mamá estaba llorando y yo comencé a orar por ella, solamente decía, Señor, sánala. Yo no sabía que mi mamá se sentía tan mal de sus rodillas. Pero yo sé que mi mamá había buscado ya muchas cosas para solucionar ese problema. Y cuando terminamos la oración y salimos del cuarto con mamá, y habíamos salido de orar, mi mamá comenzó a saltar. Y decía, hijo, estoy sana de mi rodilla. Mi mamá tanto fue que fue y le predicó a una vecina que tiene una tienda y le dice, cree en Dios, Dios puede sanar de tu rodilla. Fue a predicarle a otra señora que mi mamá sabía que estaba muy mal de sus rodillas y le predicó. Esa señora recibió a Cristo. Esa señora ya partió y sé que está con el Señor porque ella aceptó a Jesús. Y creo en mi corazón que ella está con Él. Y mi mamá recibió un milagro de Dios. También, yo estoy hablando de los milagros que el Señor ha hecho en mi hogar. Dios ha hecho muchos milagros en otras vidas, en otras personas. Pero quiero contarte de lo que el Señor ha hecho en mi hogar, contarte de lo que yo he vivido y aparte de lo que se ha vivido. Mi hija se puso bien mal, mi niña, Keren. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 7 años. Ella tenía como 5 años. Tenía 5 años y ella se me puso muy mal. Eran a las 12 de la madrugada. Y mi niña hirvía en calentura. Estaba muy caliente, ya estaba hirviendo en calentura. Y comencé a orar, pero mi hija gritaba. Decía, tengo mucho miedo, ahí vienen, ahí vienen. Ella decía que ahí venían. Y dije yo, no, mi hija sí está grave. Pero entró mi papá al cuarto y me dice, tu hija se va a morir. Mire, hay una guerra espiritual cuando un hombre prueba la fe, cuando pone en práctica la fe. Hay una guerra espiritual. O crees o no lo crees. Y si estás en el camino, créelo, no importa lo que venga. Mi papá me dice, aquí está el dinero, quiero que la lleves al médico. Mi papá me dio el dinero en la mano. Yo no lo agarré. Le dije, yo tengo un Dios poderoso. Y dice, se va a morir tu hija en brazos, dice. Les digo, no se muere porque Dios no vino a matar. Y si Dios pues tiene propósito, Señor, dame la fuerza. Pero no pensé eso. Y comencé a orar. Y mi niña más mal se estaba poniendo. Y mi papá ya me estaba confrontando a mí. Se va a morir tu hija. Y solamente ignoré esa voz. Solamente no le presté atención a esa voz. Y solamente puse mi mirada en Jesús. Señor, tú sanas. Señor, tú levantaste a la suegra de Pedro. Señor, tú levantaste al paralítico. Y comencé a probar mi fe. Comencé a orar y a leer el Salmo 91. Comencé a leerlo. Cuando me dice, papá, se fueron 2. Y le dije, hija, ¿qué ves? Dice, papá, se fueron 2. Entendí que mi hija estaba viendo demonios. Los demonios son reales. En la Biblia relata que los demonios dan testimonio y los demonios tiemblan a la palabra de Dios. Ella, al estar
con la temperatura, con fuerte temperatura, ella estaba ya viendo el mundo espiritual. Sí, estaba viendo en el mundo espiritual. Entonces yo comencé a orar más fuerte. Y dije, Señor, tú tienes poder. Y comenzaba ya a orar, no importándome que estaba mi papá, estaban ahí. Yo comencé a orar, a reprender, Señor, en tu nombre se va. Y entonces mi niña habla, dice, papá, dice, uno está atrás de mi abuelo. Y yo recuerdo aquel día que mi papá agarró el machete y lo azotaba en la cama. Y lo sonaba. Pero cuando mi niña le dice, está detrás de mi abuelo, mi papá se espanta y da vuelta. Y dije yo, Señor, tú tienes poder. Y comencé a reprender. Y créeme, estuvimos orando como 1 hora. 1 hora estuvimos orando. Pero cuando leo el Salmo 3 veces, el Salmo 91, dice, papá, se fueron todos. Comencé a glorificar a Dios y a cantarle cantos. Comencé a cantarle, mi esposa en lágrimas, porque mi esposa la detenía. Y mi esposa de repente en un momento ya lloraba porque ella estaba diciendo, si se muere mi hija, ¿qué va a pasar? Pero Dios no nos dejó avergonzado. Y entonces mi hija duerme y se durmió, amaneció sana. Créeme, hermano, mi hija hasta el día de hoy, cuando se enferma, no toma jarabes. Y yo la he llevado a los médicos, la he llevado, que ella tiene que cumplir con sus vacunas como niños. Pero cuando se enferma, ella me dice, papá, Jesús me va a sanar. Y reactiva mi fe y dijo, sí, hija, Jesús te va a sanar. Amén. Hermano Bet, fíjese que es un poco difícil encontrar músicos llenos del poder de Dios. Conocerlo a usted, su familia, hablar la realidad del poder de Dios todos los días, evangelizar todos los días, ministrar todos los días. No es fácil encontrar músicos así. ¿Por qué no me cuenta cuando usted empezó a venir a la iglesia, sus primeros pasos, cuán difícil fue dejar el mundo? ¿Por qué le digo? Porque muchos músicos que nos están viendo, que lo admiran a usted o admiran a grandes ministerios, necesitan saber cómo convertirse en un verdadero cristiano y no un simple músico, porque músicos hay muchos. Músicos donde quiera hay, cristianos me refiero, pero no son siervos verdaderos, porque un siervo verdadero, como contaba el hermano Bet, lo siguen las señales y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿cómo puede, hermano, salir uno de la música mundana y ser no solamente un músico cristiano, sino un siervo verdadero? ¿Cuál fue su experiencia? Pues realmente es algo complicado, pero no imposible. Yo realmente dependía de lo que era la música, y cuando yo llego al cristianismo, para mí fue algo difícil dejar el ambiente musical. Algo que usted dijo que sí, ciertamente yo he visto, no critico a nadie, ni me burlo de nadie. Cada quien está buscando a Dios conforme a su fe o no entiendo, porque pues yo creo que todos debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero no fue fácil para mí. Yo prácticamente estaba quedando loco cuando yo llego al cristianismo, y agradezco a Dios por la vida de mis pastores que eran, me ayudaron mucho, predicadores, me ayudaron a salir, me ayudaron mucho en oración. Me contó usted que en la iglesia usted venía a ensayar los cantos solo. A eso iba porque, mire, yo no me sabía nada de lo que es la música cristiana, la música secular. Para mí es algo, la música secular no es algo fácil, pero se me hace más fácil la música secular que la música cristiana. La música cristiana se me hizo muy difícil, porque ahora yo estaba en mi casa, pero llegaban los músicos a ensayar, y haz de cuenta que las notas se reproducían en mi mente. Aunque yo ya no quería escuchar nada,
pero esa música se reproducían las notas en mi mente, y cuando eso se reproducía en mi mente, para mí era como un martirio, era algo desesperante. Entonces yo comencé a desesperarme mucho, pero cada vez que yo me desesperaba leía leía salmos, leía el libro de salmos, todos los salmos leí, y cada vez que me sentía mal yo leía los salmos, y ese era mi refugio, leer los salmos. Y yo me acuerdo que siempre era quebrantado. Algo que siempre he estado yo peleando conmigo mismo es estar sensible a la presencia de Dios. Porque no sé si a usted le ha pasado, o a muchos le han pasado, que llegamos y cuando leemos la palabra lloramos. Pero a veces pasan meses y lees, pero no lloras, no estás sensible como a la presencia, a la palabra de Dios. Y entonces cada vez que yo leo, le he pedido: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Y cada vez que leía, yo le decía, yo lloraba, hermano. Pero cuando yo dejo la música y vengo yo a querer tocar las alabanzas cristianas, entendí que todo era diferente. Yo la mayor parte de lo que usted podrá ver o lo que usted ha visto, donde hemos tocado, donde he ido a tocar en la alabanza, yo esto lo he aprendido aquí en el cristianismo. Todo esto lo he aprendido aquí y sigo aprendiendo. Gracias a Dios, sigo aprendiendo cada día. Pero la mayor parte de esto lo aprendí aquí en el cristianismo. Mire, yo agarraba mi instrumento y me encerraba todos los días. Cuando yo tocaba en el mundo, yo ensayaba todos los días. Si un grupo o una banda sacó una canción, estábamos ya sacando esa canción. Yo me preparaba para que cuando yo llegara a tocar en los bailes, en los jaripeos, o donde nos invitaran, que la gente bailara, que a la gente le gustara mi música. Entonces yo dije, ahora tengo que prepararme y buscar a Dios. Y comencé a buscar a Dios. Agarraba mi instrumento y me encerraba todos los días. Me iba a las 7 de la mañana al templo y ahí me encerraba. Comenzaba a orar. Una hora de oración. Esta era mi devocional, mi disciplina en mi vida. Una hora de oración. Tenía que leer un libro o ciertos capítulos o una hora. Tenía que leer. Oraba una hora, leía una hora y entonces me ponía a estudiar la música. Ponía las alabanzas cristianas, las adoraciones, y ponía buscándole las notas, los tonos, y ahí estaba. A las 5 de la tarde ya entregaba yo mi ayuno y me iba a casa. Esto era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esto eran todos los días. No fue algo fácil, hermano. Pero me sentía muy bien. Me sentía despejado y llegaba a casa y lloraba, hermano. Yo recuerdo que una vez había ido al pastor y me decía, ¿por qué quiere que oremos? Y yo le dije que yo quería una oración por los muchachos que tocaban conmigo. Yo quería que no eran cristianos, los que tocaban conmigo en la música secular. Y yo estaba entrando, ahora sí que me estaba quedando un poquito mal, pero el pastor me decía, mira las flores, mira esto, y hacía eso que me decía el pastor. Y llegaba a casa y me sentía un poco triste, pero no me di por vencido. Y lo hacía otra vez, lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Entonces venían complicaciones porque ya me decía mi esposa, trabaja, necesitamos comer. Pero algo maravilloso, que en lo que yo buscaba a Dios, Dios me enviaba comida. Dios enviaba comida, enviaba despensa. Y a veces me siento un poco triste porque ahora que ya tengo un trabajo, digo, Señor, yo recuerdo que tú no me habías dejado. Y por eso yo he entendido y experimentado esto, que el que le sirve a Dios tendrá recompensa de Dios. Y así que
incluso un día llegué a casa, y y sabe, cuando yo llego a casa, mi papá estaba haciendo un contrato de la música secular y le dicen a mi papá, dice, ¿y tu hijo ya no toca? No, ahora dice que es cristiano, dice, ahora él es cristiano, dice, ¿y quiénes son sus músicos? ¿Quién sabe? Dice, allá dicen que está solo tocando como un loco, dice. Y yo decía entre mí, estoy loco, pero era por Cristo, no me importaba, no me interesaba. Y yo decía, ahora estoy loco, pero por Cristo, no me importa, dije. Y así que esa era mi vida y fue algo complicado, pero una experiencia muy hermosa que hasta hoy le he dicho, Señor, antes de volver atrás, mejor prepárame, llévame. Y yo sé que esas palabras que uno dice, uno se la enfrenta, uno enfrenta lo que tú dices, lo enfrenta para ver si es verdad. Y me han llegado, aún hasta el día de hoy, quieren que salgamos a tocar. Les digo, no importa. Y sabe, cuando más llegan esos contratos es cuando tenemos una necesidad, pero Dios no nos deja. Hermano, es muy bonito lo que usted está mencionando, porque realmente tomar en serio el altar, ser músico del altar, tomarlo muy en serio, ayunar. Recordemos lo que dijo el siervo Bet, dijo llegar a la iglesia tempranito, 1 hora de oración, 1 hora de lectura bíblica y ensayo. Pero yo veo que muchos músicos solamente les gusta ir a ensayar, pero no mencionan nada del ayuno, no mencionan nada de la oración, ni nada de la lectura bíblica. Entonces se convierten en músicos de la carne, no en músicos del espíritu. El Señor dijo que tendríamos que ser verdaderos adoradores, que adoráramos al Padre en espíritu y en verdad, no músicos de la carne. Yo quiero que usted, hermano, me comente de la música del mundo. ¿Qué ritmos usted tocaba que hacían bailar a la gente? Mire, en la música se clasifican como géneros. Hay bachata, hay cumbia, hay merequetengues, hay lo que es la costa del estado de Oaxaca, de aquí de la Ciudad de México, del país, de nuestro país, se conoce por lo que es en la parte costera, la charanga. La charanga es un ritmo muy movidito, te mueve, te sacude. Y aún ahí, aún siendo cristianos, mire, yo he tenido algunas complicaciones porque es algo que se debe vivir en todos los músicos que adoran al Señor, o que adoramos al Señor. Como dije hace rato, no critico a nadie, pero cuando yo llego y comienzo a practicar y a ejercer esto, me invitaron algunos grupos, pero yo tenía yo siempre, como me decía un hermano, Miguel Ángel, me decía él, te metes en problemas porque no te detienes, no me callo. Y yo llegaba y me invitaban músicos y nada más tocaban para agradarle a la gente. Voy a decirlo, como en una boda que nos invitaron una vez a tocar, y me invitó un grupo a tocar por primera vez, y vi que un grupo cristiano, exacto, un grupo cristiano, pero no oraron. Su visión no era aquellas personas que están por primera vez. Su visión no era predicar a Cristo. Yo sé que hay tiempo de gozarnos y tiempo cuando se tiene que predicar, pero un evangelista, un adorador, un músico cristiano no debe perder esa visión, porque es una visión, es una misión que verdaderamente a través de la música llevar el evangelio. Pero yo tenía muchas complicaciones porque yo le decía, hermano, creo que esto no es así. Creo que esto no va por aquí. Esto no debe ser así. Cuando yo les decía, como que ellos me miraban y dentro de cuenta, si eran 7 músicos, 2 ellos compartían lo que yo decía, pero 5 no compartían lo que yo decía. Y bueno, les digo, pero yo respeto su decisión de ustedes. Pero en base a lo que usted me dice... sí, porque en el mundo usted tocaba chilena. Sí, tocaba chilena. Yo tocaba la chilena incluso. Para los hermanos que son de Chile, quiero decirle que aquí en México existe la chilena. Yo no sé si venga de Chile, del país de Chile, pero aquí en México se toca la chilena en la música secular. En la música cristiana yo no he escuchado
Dios guarde la hora de que algún grupo toque chilena, pero esa es música 100% del mundo. Sí, mire, la música tradicional, cultural de aquí, de lo que es la costa, es la chilena. Es región de la chilena, la región costa es chilenera. Y no podían faltar las chilenas en los eventos que no eran cristianos. Pero un día yo me puse a ensayar una chilena cristiana, porque escuché, no voy a criticar, hermano. Usted tiene, ore a Dios y yo no soy nadie para juzgarlo, porque yo no vine a juzgar. Yo estoy hablando de lo que yo experimenté. Bueno, yo lo que no me imagino es que en la parte del zapateo, ¿verdad? El sax alto va hacia arriba y el sax tenor va hacia abajo. ¿Tiene zapateo la música cristiana? Mire, yo la verdad estaba ensayando la música que estaba escuchando, música cristiana, porque hasta eso debemos saber qué escuchamos realmente. No todo edifica, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero yo un día me puse a tocar la chilena cristianas, porque sí existen aquí, pero voy a contar mi experiencia. Y yo estaba tocando la chilena, o sea, toqué y me salió bien porque yo tocaba chilena, y el zapateo, no se diga, hasta le hacía de más de lo que estaba ahí. Lo hacía, voy a decirlo, lo hacía más bien, voy a decirlo, ¿no? Decía, creo que a este músico le faltó esto. Pero en la noche, hermano, no voy a creer, yo no me dormí con una conciencia de que, ay, toqué chilena, ¿qué dirá el Señor? No, yo estaba contento porque había tocado una canción chilena, una melodía, una canción. Porque es una melodía, es una canción, no podemos decir una adoración, ¿verdad? Entonces, en la noche, yo escuché una voz que me decía, yo me veía tocando. Fue como una revelación, una visión. Ajá, era un sueño, pero yo me veía tocando la chilena. Y escuché una voz que me dice, no. Créamelo, hermano, que me dice, no. Y dije, Dios mío, perdóname. Oye, hermano, ¿usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo zapateando una chilena? Eso es una aberración, ¿no? Imaginarse al Señor Jesucristo bailando esas cosas. Pues yo no quiero ni pensarlo, ¿verdad? Ajá. Ahora, otra pregunta, hermano. De la música charanga, ¿usted se imagina al Señor Jesucristo en un templo bailando esas cosas o danzando esas cosas? Mire, lo que a mí sí, lo que es charanga, casi una particular, a mí no me ha gustado porque es un ritmo muy movido, muy rápido, muy movido. Pero una vez yo le estaba orando al Señor y le dije, Señor, los hermanos de allá te tocan así, los hermanos de por allá donde he ido tocan así. Y dice, tú alábame, tú alábame. Ok, Señor, pues te voy a alabar, ya no voy a hacer nada. Así escuché, hermano. Pero cuando yo veo en esto que hay personas que sí lo hacen, pero lo hacen con una mala intención. Todo es la intención que se la hacemos. ¿Con qué lo hacemos? Con la intención cuenta mucho. Si yo hago una intención para solamente agradarle a multitudes, estoy realmente agradando al hombre y no a Dios. Estoy quedando mal con Dios y estoy quedando bien con los hombres. Yo voy a tomar esa palabra del Espíritu de Dios cuando le dice no. Cuando me dice el Señor no. Lo voy a tomar como una revelación de Dios para que no hagamos las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, si alguien se pregunta qué ritmos le agradan a Dios o qué música le agrada a Dios, yo creo, hermano, que la música que le agrada a Dios es la música que nos conecta con Dios. Exacto, sí, mire, tiene razón, porque cuando yo entraba a la presencia de Dios, yo entraba cuando lo que le estaba contando, y entramos a la adoración, entramos a la presencia de Dios, le cantaba cantos. Mire, creo que los cantos antiguos, cantos coritos, tienen un gran poder. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en la madrugada, a la 1 de la mañana, le cantaba mucho adoración al Señor. Gracias, Cristo. Eran a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y me gustaba cuando yo oraba, a las 3 de la mañana, me ponía a orar y le cantaba mucho este canto. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy.
Incluso ayer por la noche, en la madrugada, le decía, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios. Pero en una adoración le cantaba, gracias Cristo, gracias Señor. Ah, ¿no le canta chilenas cristianas? En la verdad, no. Incluso, mire, le voy a ser honesto. Una vez estábamos tocando, me invitaron a tocar porque una vez escuché unas palabras muy sabias de mi pastor que decía, para hacer el bien no necesitamos pedir permiso. Entonces, ahora tú tienes que saber dónde estás parado. Cuando usted estaba en el mundo, usted tocaba corridos. Yo tocaba corridos. Voy a cantar un corrido, me deben de dispensar. Eso es música, ¿no? Sí. Ahora en cristiano, usted ya no toca corridos. Mire, realmente nosotros, yo en lo particular, he tocado en la iglesia, he acompañado a algunos hermanos. ¿Sabe cuál es el detalle? O ahora sí que el peor detalle o el peor error que comete la persona de tomar una música del mundo y ponerle nada más la letra, que voy a ponerle tal así, pero toda la base, usted conoce de música y se le llama base, es una base, o toda la pista, o todo lo relacionado a esa base, vamos a ponerlo en este ejemplo, de un corrido, lo atraen aquí en el cristianismo, pero le ponen letras cristianas. Entonces, no puede surgir eso así. Yo le voy a contar, estábamos en un jaripeo. Mire, yo quiero que ponga atención. Y Dios nos enseña muchas cosas. Y estaba yo terminando mi contrato. Yo ya no quería tocar. Ya estaba enfadado. Ya quería salir de ese mundo. Entonces le oré a Dios, que tanto fue así que tenía desde el 5 de diciembre hasta el 31 de diciembre, todos los días ya contratos. Desde el 5 de diciembre hasta el 31. Y yo ya no quería ningún contrato. Y Dios me eliminó 4. Ya no quería. Pero cuando estábamos en un jaripeo, nos pidieron un corrido muy mentado en la costa. El corrido de la rabia. Sí lo conocí, sí lo conoces. Lo he escuchado. Entonces este corrido, cuando suenan las baquetas del tarolista, suena 1, 2 y comienzan las trompetas, comienzan los balazos, pam, 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 y sabe, toda la gente gritaba, pero cuando la gente gritaba, yo tuve un gran temor y vi al cielo, y yo ahí arriba de la tarima, escuché una voz clara del cielo que me dice, la gente no pudo escucharla, pero yo sí la pude escuchar, que me dice, ¿ves lo que provocas? Los corridos, las canciones que están dirigidas allá en el mundo, son para provocar cosas malas. Hermano. Y mire, le voy a contar, ¿sabe qué había pasado? Cuando sonó el corrido, un hombre sacó su pistola y agarró de cerca a otro señor, pero gracias a Dios no lo mató. Yo estaba ahí en ese jaripeo. No ocurrió ni un accidente. Pero ¿qué pasó? Que el corrido lo incitó a llevarlo a hacer ese acto de violencia. ¿Usted cree que es correcto que todo eso se traiga a los eventos cristianos como ahora hacen, que traen grupos a los eventos cristianos, toda esa música, y hacen un show y viven de eso? Usted que viene de allá, de lo que ha desechado Dios, de lo fabricado por los demonios, usted que viene de allá, viene al altar de Dios que es santo. ¿Usted cree que en los eventos cristianos es lícito que haya grupos utilizando todo eso con un trasfondo demoníaco, hermano? Mire, yo lo veo así de esta manera. Mire, yo siento que en un altar no podrían tocarse ni reggaetón, ni ese tipo de canciones.
Siento que en un altar es realmente entrar a la presencia de Dios. Ahora, yo lo veo de esta manera, que si en un evento afuera, en un lugar público donde la gente quiere salir a predicar, pero que sea inspirado realmente del Espíritu Santo, letras, canciones, en ese género, lo pueden hacer afuera en la calle. Y pueden, porque he visto testimonios que personas, las letras muy bonitas, pero que no lleve base de nada del mundo, que sean creadas propias de ellos. ¿Y sabe qué es? Eso es que se las dé Dios, porque bases hay muchas, hermano. Yo tocaba mucho lo que el cuararé, si usted se acuerda, una canción muy conocida, pero cuando llego al cristianismo y veo al cuararé en el cristianismo, dije yo, no, yo no toco eso. ¿Usted vio a un grupo que tocaba yo vi esa misma cambiada con letras cristianas? Y dije yo, no toco eso. Y en varios eventos que me han invitado, he dejado de tocar porque canciones que yo conozco que son del mundo prácticamente, yo agarro mi instrumento y me paro y no lo hago. Yo respeto las decisiones de ustedes, saben, pero yo no lo voy a hacer. Y créanme que me invitan nada más 1 o 2 veces y hasta ahí. Pero, ¿sabe? Tomé una decisión de no tocar para evitarnos problemas. Y dije, yo no quiero tener problemas y solamente estoy en alabanza. Y cuando me invitan a nosotros, ahora sí que a salir en eventos cristianos, pero ya no voy con nadie. Solamente estoy yo y mi pequeño, mi hermano Miguel Ángel, y hemos salido con ellos tocando música cristiana con todo su corazón. Porque mire, le voy a decir algo. Más música cristiana, más espiritual, ¿no? Sí, mire, le voy a decir algo. Mire, yo he recorrido varios lugares de aquí, pero no todos tienen la misma visión. Muchos tocan nada más por querer ser músico y tocar y que la gente lo vea y ya se acabó. Pero entendí que no es así. Yo lo sé que no es así. Pero yo entendí y dije, no con cualquiera vas a estar. El Señor, yo tenía deseo de tocar con alguien y Dios me dice, no puedes hacerlo, no es el tiempo, no. Y entendí que Dios dice que ¿No Dios va a decir con quién? No puedo decirlo para no meternos o hacer quedar mal a nadie, pero quizás varios músicos se ven reflejados con esta situación. Queremos tocar con músicos famosos, voy a decirlo de esta manera, que aquí en el cristianismo no existe la fama. Mire, aquí en el cristianismo no existe la fama. Aquí en el cristianismo no existe la fama, no existe el quedar bien, no existe nada de eso. Pero se desespera. Pero entonces yo dije, recorrí varios lugares y entendí y que de parte de Dios y mis pastores me dijeron, puedes tocar con el hermano Julano de tal. Pues con él sí puedes ir, dice. Porque lo que importa en esta vida aquí es el testimonio. Y realmente es el guardar el testimonio, guardarte para Dios, por lo que eres algo valioso. No puedes hacer lo que quieras. Y cuando llegamos a entender ese grado, ese punto principal, creo que es algo que marca diferencias en muchos lugares. Hermano Obed, creo que ha tocado un punto crucial con el que podríamos terminar esta entrevista. Ha mencionado usted acerca de la sujeción a sus pastores. Y me parece que los pastores que usted tiene son pastores de mucho respeto y yo creo que ellos lo han sabido guiar y por eso usted puede testificar y hablar a todos los jóvenes de todas las naciones de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, las Antillas holandesas. Usted puede hablarle a estos jóvenes acerca de las bases y los fundamentos para un músico cristiano. Como colofón, como explicación final a todos estos hermanos músicos o aspirantes al ministerio, yo quiero que ustedes den un mensaje contundente acerca de la sujeción y
cómo el Señor le ha enseñado a usted que no, lo que mencionaba, que no puede ir donde sea, no puede ir con quien sea, no puede andar haciendo lo que usted quiera, y que deje grabado en sus corazones, en sus mentes, estos jóvenes, este poderoso mensaje, hermano Beto. Mire, es algo muy cierto lo que usted dijo. ¿Cómo podría empezar yo con este tema, con este punto? Mire, yo un día estaba molesto, le voy a ser sincero, delante de Dios se lo digo. Yo estaba molesto porque yo quería salir a tocar algún lugar o quería hacer algo, no recuerdo, y me puse molesto. Y dije, bueno, ¿por qué no puedo? ¿Por qué dice que no? Mi director de alabanza. Y ¿sabe qué? Entendía, y Dios, el Espíritu Santo me hizo entender. Me hizo recordar, pero en milésimas de segundos. Ahora entiendo que cuando dice la Biblia que para el Señor 1000 años son como el día de ayer, estando en un milésimo de segundo recorrí muchas cosas en mi mente. Y escuchaba la voz del Espíritu Santo que dice, ya no es como antes, dice. Y cuando me dijo eso, yo veía así muchas imágenes en mi mente, de cuando yo tocaba para allá y andaba para allá y tocaba para allá y andaba para allá y salía para allá. Y dice, ya no es así. Entonces, llegué al grado de entender, sí es cierto, Señor. Mire, yo agradezco a Dios porque me ha dado unos pastores con un corazón de ejemplo realmente, con un corazón que me han demostrado mucho amor, mucho cariño. Quizás fui muy rechazado en mi familia cuando yo me entregué a Cristo y Dios hizo que yo hallara gracia. Dios hizo poner en sus corazones que ellos me estimen mucho, que ellos me quieran. Y a mis pastores, el pastor Javier Gómez, su esposa Elda, sus hijos, mi director de alabanza, que es el hermano Jesús Gómez, que me estiman mucho, que me quieren mucho, y no tan solo lo digo porque yo querer quedar bien o querer, ¿cómo le puedo decir? Querer yo engrandecer a alguien, no. Lo digo porque lo han hecho con ejemplos, ellos me lo han demostrado, y creo que no hay algo más hermoso como cuando alguien te lo demuestra. Jesús demostró su gran amor hacia nosotros, nosotros debemos demostrar lo mismo, y ellos han demostrado un gran aprecio y amor hacia mi vida. Pero en donde quiera que yo iba, yo le he hablado al pastor, yo le he hablado a mi pastor, yo pienso salir a hacer esto. Incluso le voy a contar algo, hermano. Sí. Mire, le voy a contar algo, mire, mi pastor un día, pastor, me invitaron, quiero salir a tocar con un hermano. Y dice, ore por mí. Está bien, Obed, voy a orar por ti. Y me dio consejos muy bonitos, sabios. Y me dice, uno de ellos dice, si te dan, tómalo. Y si no, no le pidas. Y así lo hice. Pero una vez fuimos a tocar, y créame, hermano, yo no llevaba ni un peso. Nada, hermano. Y dejé a mi esposa, a mis niños, y yo fui a tocar. Y yo me gocé mucho porque yo vi la gloria de Dios. Y cuando yo me deleito en el Señor, no sé, no me interesa lo demás. Pero ahora el problema era para regresarme a mi casa. Entonces, es un ministerio, no es un negocio. Bueno, voy a decirle esto. Yo terminaba. ¿A usted no le pagaron? No me dieron nada. Y mire lo que le voy a decir. Yo estaba en un pueblo. Había salido fuera de Pinotepa. Y yo esperaba que me ayudaran porque yo decía, no tengo para irme a casa. Pero yo lo hice con todo mi corazón. Y aquella persona solamente recuerdo que me dio unas moneditas en mis manos, unas monedas, ¿qué puedo decir? 15 pesos. Pero yo me regreso contento a casa, pero en el camino dije, mi esposa, ¿qué va a decir? Pero cuando yo regreso a casa, me subo a la pasajera con fe. Digo, Señor, yo no sé, pero tú vas a hacer algo grande. Cuando llego a la ciudad de Pinotepa, el chofer me dice, no es nada, muchacho. Dice. Dije, Señor, tú estás obrando. Y me acordé de la palabra del pastor, tú no pidas, no digas nada. Y yo me acordé mucho del consejo de mi pastor. Y sabe, hermano, Dios paga mejor. Llegué a casa, le dije a mi esposa, me vengo muy contento, vi la gloria de Dios, pero no te vas a molestar porque vengo, no traigo nada, le digo, pero Dios va a proveer.
Cuando yo dije esas palabras, pasaron como media hora y que suena el teléfono. Me marca una cuñada mía y me dice, te voy a mandar 700 pesos, cuñado. Yo no sé qué, me siento desesperada. Dice, yo no soporto esto. Y dice, le digo a mi esposa, gloria a Dios, ve a Pinotepa, le dije, ve a sacar esos 700 pesos. Hermano, pero siempre donde he salido, le hablo con mi pastor. A veces que son momentos de prisa, momentos que a veces no se puede en comunicación, pero si no le digo a mi pastor, yo le digo al director de la alabanza, mi hermano Jesús Gómez. Yo le digo, el hermano Jesús, voy a salir, ok hermano, pero voy con el respaldo de Dios, con el respaldo de mis pastores, que es muy importante. Es muy importante porque pues uno quiere hacer para allá y quiere hacer para acá y uno quiere hacer todo, y como cuando andas en tu primer amor haces lo que quieras. Sí, estamos en nuestro primer amor, pero ahora entendidos sabiamente, como dice ese versículo, astutos como una serpiente, pero mansos como la paloma. Pero yo agradezco a Dios por la vida de mis pastores. Ellos han sido realmente un ejemplo, un guía, han sido como maestros para enseñarnos, ellos con su palabra, con su amor, y hasta aquí ellos me han ayudado. Me han ayudado con sus oraciones, me han ayudado con sus apoyos. Y yo agradezco a Dios por la vida de mis pastores, realmente agradezco a Dios. Y yo le invito a los jóvenes que pues a veces nosotros queremos hacer lo que sea. En el mundo se hace lo que sea. Tú puedes saber muchos grupos. Ellos andan por acá y ¿saben lo más triste? Que ahorita en la actualidad la gente se siente triste por no tener likes. La gente se desespera porque un grupo tiene mucha vista, mucho esto, mucho el otro, pero no te desesperes. Si uno se conforme las cosas de Dios, Dios no va a poner en alto a su tiempo. El pastor siempre me decía eso: soporta, Obed, y a tu tiempo Dios te va a ayudar. Y yo decía, pastor, está bien, gloria a Dios. Y agradezco a Dios porque a través de todas esas cosas yo he aprendido muchas cosas. También he aprendido el quedarme en ocasiones callado. Y pues yo les animo a que ustedes, si tienen un líder, ustedes tienen que decirle, tienen que plantearle lo que usted desea hacer, lo que usted piensa hacer. Porque mire lo que pasa, que cuando llegamos de repente al cristianismo, yo fui director de una orquesta musical. A de cuenta, sale otro director de un grupo musical y sale otro. Todos fuimos directores, o ¿cómo se puede decir la palabra? Dueños. Y no estamos acostumbrados a ser mandados. Eso es algo difícil, porque tú estás acostumbrado a que tú tienes que hacer esto. Pero yo a dar órdenes, pero ahora no puedo recibir órdenes. No, es que yo soy así. Por causa de eso, muchos ministerios, o voy a decirlo, grupos de alabanza se han destruido. Han sido destruidos porque es necesario la humildad, la sujeción, es necesario el obedecer, el saber ahora sí que someterse y plantear. Hay cosas que queremos hacer, pero no llega el momento. Pero después Dios tiene una gran recompensa. Nuestro líder es algo que me dijo mi hermano Jesús. ¿Sabe algo que me decía? Algo que me decía un hermano también, un hermano que conozco. ¿Sí? Que me dice, la lealtad no tiene precio. Eso me dijo un hermano. Y es algo realmente, es algo valioso. Es algo verdadero. Es algo verdadero. Para terminar, hermano, le doy gracias a Dios y a usted por permitirnos esta entrevista, esta oportunidad. Solo quiero leer un pasaje y con esto cerramos el video. Está en Gálatas 2, capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 y dice así. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo no inmediatamente se hizo
apóstol. El apóstol Pablo tuvo mucho tiempo a solas con Dios en el desierto, en Arabia, muchos años. Entonces, un ministro no se hace ensayando solamente el instrumento en pocos meses. Yo te animo a que, como el testimonio del hermano Bet, vayas a la iglesia a ayunar, 1 hora de oración, 1 hora de lectura de la palabra, ensayo, entrégate a ayuno y ten paciencia hasta que el Señor revele que tú ya estás listo para subir a tocar o para salir a ministrar a otros lugares. Hazlo, no te adelantes. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.